Bueno, empezamos hoy la sesión 6 de este grupo de este conjunto de ciclo de talleres técnicos que estamos dedicando al inicio, a la iniciación, a la programación, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy vamos a tratar, vamos a centrarnos en lo que es la estructura de un proyecto Java, aunque, bueno, eso ayer ya lo vimos de alguna forma porque ayer ya, bueno, instalamos NetBeans, acordaros, bueno, pues y cuando instalamos NetBeans, pues hicimos alguna pruebecilla en la que estuvimos trabajando con un proyecto Java, hicimos un par de proyectillos Java y yo os di unas indicaciones. Bueno, hoy nos vamos a centrar más en ver eh, mejor, ¿no? Cómo se estructura un proyecto, cómo la finalidad que tiene precisamente esa estructuración que da Java a los proyectos, ¿vale? Y bueno, por supuesto vamos a seguir avanzando en lo que sería programación, ¿no? En Java en este caso, ¿no? Es decir, problemitas que hemos resuelto, que hicimos algoritmos, que después resolvimos en Alice, pues vamos a ir metiéndolos en Java, ¿no? Y vamos a ir haciendo cosas nuevas, ¿no? Con el fin de ir practicando, pues con sentencias de los tres tipos que hemos visto cuando hablamos de los algoritmos, ¿no? Sentencias secuenciales. Nosotros ya en Java hemos visto, por ejemplo, las sentencias que imprimen por pantalla, las sentencias que leen de teclado, ¿vale? Sentencias que nos permiten declarar variables, ¿vale? Son sentencias en las que no hay ningún cambio en el flujo del programa. El programa va ejecutando secuencialmente una tras otra eh, sentencia, ¿vale? Bueno, pues hoy vamos a incorporar a los programas que vamos a hacer, a las pruebecitas que vamos a hacer, vamos a incorporar también sentencias condicionales, ¿vale? Que ya vimos que estas sentencias ya sí nos permiten hacer que el flujo del programa vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Bueno, esta sesión está encuadrada dentro del bloque este que tenéis de color naranja, de color rojizo, y es ya la segunda sesión, ¿vale? Creación de proyectos Java en NetBeans, ¿de acuerdo? Es la que vamos a destinar la sesión de hoy, va a ser a esta sesión, como os digo, ¿vale? Bien, en primer lugar, aunque esto ya lo hicimos ayer, ya os digo, pues lo que tenemos que tener claro es cómo se crea un proyecto, ¿vale? Ya sabéis que una vez que entramos en NetBeans, eh, por cierto, no sé si habéis tenido oportunidad de instalaros ya NetBeans dentro de vuestra máquina. Os lo digo para que vayáis, vamos, si lo vayáis haciendo y así podéis ir practicando también cosillas que vamos viendo y bueno, al final los que estáis matriculados en programación para el año que viene, pues os va a venir bien porque bueno, esta es la herramienta que vamos a usar, ¿vale? Bueno, hecho este paréntesis, seguimos. Bueno, como os decía, pues lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros abrimos NetBeans, pues es crearnos un proyecto, ¿vale? Todo lo que hagamos está dentro de un proyecto, ¿no? No podemos escribir código, no podemos escribir un programa que no esté dentro de un proyecto, todo está dentro de un proyecto. Eso sí, Java, ya sabéis que sobre todo la versión que nosotros instalamos, la que yo tengo instalada, pues nos permite multitud de tipos de proyectos. Es decir, cuando tú le dices quiero un nuevo proyecto, a través de esa opción o a través de la opción de archivo o de file, ¿vale? Que también nos aparece nuevo proyecto, pues en la ventana esta que nos aparece, pues como veis hay montones de tipos de proyectos, ¿vale? Y bueno, nosotros dijimos que íbamos a trabajar en estas sesiones, vamos a trabajar con los más simples, con los Java, lo veréis por ahí como Java SE, que es Java Standard Edition, son los proyectos más simples, son proyectos que nos permiten hacer aplicaciones pues de tipo MS2, ¿vale? Aplicaciones en modo texto, no hay formato gráfico, no hay entrada de ventanas, no hay formato web, ¿vale? Son aplicaciones tipo texto, ¿no? Eh, es verdad que son las aplicaciones más simples, pero bueno, son las que quizás por las que se empieza para ir practicando con las distintas sentencias básicas, ¿no? Que hay dentro de Java. Bueno, pues como digo, una vez que elegimos nuevo proyecto, la siguiente ventana que nos aparece es para que elijamos el tipo de proyecto, ¿vale? En nuestro caso, yo os digo Java y dentro de Java elegimos Java Application. Una vez que hemos hecho eso, pues nos aparece una ventana donde tenemos que indicar la ubicación, el nombre que queremos darle al proyecto, ¿vale? Y la ubicación física donde se va a guardar ese proyecto, porque ya sabéis que Java pues graba un montón o crea un montón una estructura de carpetas,
¿vale? Asociadas al proyecto, que inicialmente pues están casi vacías, pero bueno, conforme fuéramos programando y haciendo cosas, pues se irían rellenando, ¿vale? Entonces, esas carpetas tienen que estar físicamente en algún sitio, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que le indicamos aquí, que por supuesto nosotros podemos seleccionar una ruta diferente, ¿vale? Es decir, nombre del proyecto y la ruta donde queremos que se guarde. Entonces, hecho eso, ya le podemos dar a crear el proyecto y entonces, pues lo que nos encontraremos será que estamos ya dentro de la aplicación NetBeans, ¿vale? Con una estructura así, como esta que veis aquí, que ya os digo, tiene un reflejo dentro de vuestro disco, según hayáis elegido la ubicación que hayáis elegido, pues tiene un reflejo en una serie de carpetas que se han creado, ¿vale? Estuvimos echando un vistacillo y volveremos a echar un vistazo para que sepáis dónde está cada cosa, ¿vale? Y bueno, fundamentalmente, por lo que estuvimos viendo, pues era bueno, que por ejemplo nosotros que habíamos hecho las sesiones anteriores, habíamos programado, hecho un fichero en Java que lo habíamos compilado y que habíamos visto que eso tan simple ya nos generaba dos ficheros, que nosotros los teníamos los dos en la misma carpeta. Pues es verdad que en el momento en que trabajamos ya con NetBeans y tenemos esta estructura de carpetas, pues aunque sea algo tan simple, ya lo tenemos en dos sitios distintos, ya está en dos carpetas distintas, ¿vale? Es decir, NetBeans nos va organizando todos los ficheros que nosotros vamos a usar en nuestro proyecto, ¿vale? Entonces yo os digo que nos aparece una pestaña que es Project, donde nosotros tenemos la estructura lógica de ese proyecto, ¿vale? Y en algún sitio donde nosotros le hayamos dicho, pues se están creando o se han creado todas las carpetas y bueno, evidentemente, pues todo el código que nosotros escribamos estará dentro de unos ficheros fuente que también se estarán guardando dentro de esas carpetas. Bueno, que puede haber muchísimos ficheros dentro de un proyecto, ¿vale? Bien, esta diapositiva que yo estoy enseñando aquí, la parte de la izquierda, esta imagen de aquí, está capturada de NetBeans, ¿vale? Y esta de aquí, pues, es del propio sistema operativo, es decir, eh, os muestro una estructura de carpetas del sistema operativo. Ahora bien, NetBeans también nos permite ver esa estructura de carpetas. Si os dais cuenta, aquí tenemos una pestaña que es Project y otra que es Files, ¿vale? Bueno, si nos vamos a la pestaña de Files, no sé si os he sacado eh, no he sacado al final ninguna captura de diapositiva. Bueno, ahora lo vemos cuando entremos en NetBeans. Bueno, pues Files, a diferencia de Project que nos enseña un poco la estructura, ya os digo, lógica del proyecto, Files nos enseña algo muy similar a esto. Claro, partiendo de lo que sería el proyecto, es decir, a partir de Java Application, que es el nombre del proyecto, pues bueno, la estructura de carpetas que hay dentro, y eso ya sí, estamos hablando de carpetas físicas con ficheros físico, es decir, con el contenido de esas carpetas, ¿no? Bueno, pues dentro de Files, de la pestañilla de Files, podemos ver eso que estamos comentando, ¿vale? Es decir, un project es la estructura lógica, ¿vale? Que le da NetBeans al proyecto y Files, pues yo digo, es ya la estructura física a nivel de carpeta y ficheros que tenemos dentro de nuestro proyecto. Y como os digo, pues si vosotros buscáis a partir de la ubicación donde le habéis dicho de guardar, pues vais a encontraros esas mismas carpetas, lo mismo que encontráis en Files, pues os vais a encontrar ya en vuestras carpetas físicamente dentro del sistema operativo. ¿Vale? Bien, eh, esto, digamos, a nivel de estructura, ¿no? Pero en realidad ocurren más cosas. Es decir, ya sabéis que cuando nosotros creamos el proyecto, pues fijaros que él nos ha creado ya dentro de, bueno, ahora hablaremos de esto, que esto no es una carpeta. Si os dais cuenta, aquí tengo el source package, que esto sí se ve como una especie de carpetilla, pero esto se ve aquí como no sé, como una alpaca de paja o alguna cosa así, ¿no? De hecho se llama un paquete, ¿no? Bueno, pues dentro del paquete ese nos ha creado el punto Java, ¿vale? Que ya sabéis que es nuestros ficheros fuentes, los ficheros fuentes donde nosotros escribimos la aplicación, pues tienen terminación .java. Esos ficheros fuentes son los que luego se compilan y de ahí salen los .class, ¿vale? Ya vimos todo ese proceso en sesiones anteriores. Entonces, a lo que vamos es que, además de crearnos esa estructura de carpeta y esa estructura lógica para el proyecto, pues también nos ha creado ficheros
Y bueno, concretamente en el fichero principal, vamos a llamarlo así, que como veis tiene el mismo nombre que tiene la aplicación, el proyecto, ¿vale? Nosotros le hemos llamado Java Application 1, pues el fichero se llama así también. Pues dentro de ese fichero nos ha creado ya la estructura que debe de tener el fichero, es decir, ya ha escrito cosas por nosotros, ¿no? Entonces, aquí vamos a fijarnos en varias cosas. Primero, él ha creado una línea que se llama package, ¿vale? Con nombre Java Application 1, ¿vale? Eh, claro, el package este, acordaros que yo he dicho aquí, bueno, aquí tenemos yo he dicho una alpaca de paja, ¿no? Bueno, un paquete en realidad, un package, ¿vale? Que se llama Java Application 1. Si os dais cuenta, ese es el nombre que él ha puesto aquí. Luego, entonces, él nos ha creado ahí un paquete, ¿vale? Y está haciendo referencia a ese paquete aquí en esta línea primera que nos aparece en el fichero. Ya sabéis que las cosas que aparecen con estos asteriscos, barra asterisco y luego todos los asteriscos y luego asterisco barra, estos son comentarios, ¿vale? Esto no sirve para nada, esto lo podría borrar ahora mismo yo y no tendría ningún efecto. Y estos de aquí, pues lo mismo, estos son comentarios, ¿vale? Y bueno, nosotros vimos que también hay otro tipo de comentarios como este de aquí, ¿vale? Que es una doble barra que se utiliza cuando solo va a haber una línea de comentarios, ¿vale? A diferencia de estos comentarios que, como veis, tienen varias líneas, bueno, pues cuando solo queremos una línea, pues se pondría con barra barra, con doble barra. Bueno, siguiendo con lo que él nos ha creado, ya os digo, en primer lugar hace referencia al paquete, ¿vale? Y eso es porque tenemos el paquete ese ahí. Después, él nos ha creado un public class, esto siempre va a estar, ¿vale? El public class, digamos, lo que indica es que comienza una clase, comienza la clase principal. Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Luego en Java todo son clases y objetos, ¿vale? Hay otros lenguajes que no son así, pero el caso de Java, el caso de C, pues son lenguajes orientados a objetos, con lo cual todo está dentro de un objeto, ¿vale? Todo está dentro de una clase, perdón. Entonces, lo primero que nos encontramos es el inicio de la clase, ¿vale? ¿Y qué nombre le pone a esa clase? Pues el mismo nombre que le hemos puesto al proyecto, ¿vale? Java Application, ¿vale? Y luego, dentro de la clase nos encontramos con la función main. Este es el nombre de la función. La función main es la función principal, es la función por la que cuando tú le das a ejecutar un programa, ¿dónde comienza a ejecutarse? Mi programa podrá tener 1000 funciones, pero ¿por dónde empieza a ejecutarse el programa siempre? Por aquí. Y cuando yo le ejecuto un programa de Java, el sistema operativo ya sabe que tiene que venirse aquí y que la primera instrucción que va a ejecutar es la que se encuentre ahí. Es decir, lo primero que ejecuta es lo que se encuentra aquí. Es decir, el punto de entrada a este programa es por aquí. Yo podré tener 300 funciones más, podré tener 300 clases más, podré tener muchísimos más paquetes, como ahora veréis, ¿vale? Pero ¿por dónde va a empezar a ejecutarse este programa del proyecto Java Application 1? Pues va a empezar a ejecutarse por el paquete Java Application 1, ¿vale? Dentro del paquete por la clase Java Application 1 y dentro de la clase Java Application 1 por la función main que hay dentro de esa clase, ¿vale? Fijaros, el nombre coincide con eso y dentro, pues ya os digo, esta función, que esto siempre tiene que estar, ¿vale? Por eso cuando nosotros le hemos dicho proyecto nuevo, él ya automáticamente me ha creado eso porque él sabe que eso tiene que estar sí o sí, ¿vale? Así funcionan los proyectos Java, ¿vale? Ok, bueno, pues esta es la estructura que siempre nos vamos a encontrar. Por eso, a ver, cuando algunas veces me preguntáis, oye, ¿y si quiero cambiarle el nombre a un proyecto? Cuidado, esto es muy complicado en Java, en NetBeans, ¿vale? Bueno, normalmente en todos los, no en NetBeans, en todos lo diré, los entornos de desarrollo más o menos funcionan igual. Siempre hay proyectos y básicamente siempre funcionan igual. Entonces, a lo que voy es que no es fácil porque ya estáis viendo que el problema no es cambiar Java Application 1 y ponerle ahí el nombre que yo quiera, mi proyecto. Vale, yo puedo ponerle ahí mi proyecto, pero es que hay muchas cosas que dependen de ese nombre, ¿ok? Por tanto, pues, como os digo,
fin, no es fácil cambiar el nombre a algo porque muchas cosas dependen de ese nombre, ¿vale? Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer, ya veremos cómo se hace, pero no puedo llegar yo aquí a pelo y poner, diga, bueno, pues esto le voy a poner, en vez de Java Application 1, le vamos a poner, pues, mi clase, venga, le voy a poner mi clase, la clase de Juan, venga, y le pongo ese nombre. Bueno, pues esto ya en ese momento deja de funcionar y cuando tú le das a ejecutar empieza a saltarte errores raros que ya no sabe ni Dios cómo arreglar eso, ¿vale? Sí, con eso mucho cuidado. ¿Se puede cambiar las cosas? Sí, pero conociendo muy bien la estructura del proyecto y sabiendo cómo cambiarlas, ¿vale? Los nombres hay que tener mucho cuidado a la hora de cambiarlos, ¿vale? Sobre todo, ya os digo, los nombres que él automáticamente crea, porque luego otra cosa es que yo me cree una clase, yo manualmente, ¿vale? Y yo le pongo el nombre que quiero y yo, es decir, las cosas que yo hago manuales, pues no hay problema, pero todo esto que él hace automático, que nos viene bien porque nos ha escrito cosas por nosotros, pero también deja encadenadas muchas cosas que el cambiar un nombre pues supone romper esa cadena y hacer que esto deje de funcionar, ¿vale? Bueno, pues vista ya esta estructura un poco, deciros que en realidad, esto os enseño aquí esto como ejemplo, ¿no? De lo que podría ser un proyecto. En realidad, un proyecto de Java, pues no solo va a tener normalmente un paquete. A ver, estamos hablando de un proyecto medianamente serio o de entidad, ¿vale? Normalmente no solo va a tener un paquete, probablemente tenga muchos paquetes, ¿vale? Y la función de un paquete, ¿vale? La función de crearme yo un paquete es de alguna forma agrupar, organizar los ficheros que me voy a crear, los ficheros fuentes donde yo voy a programar, ¿vale? Y esto tiene una doble función, es decir, por un lado está la función organizativa, es decir, a nivel bueno, yo poder poner las cosas en su sitio, pero por otro lado está y quizás más importante, bueno, o no sé, al mismo nivel, que es la posibilidad de reutilizar el software, ¿vale? Y de poder trasladar el software que yo estoy haciendo, pues, a otro proyecto de una forma rápida. ¿Por qué? Pues porque asociado a este paquete uno yo tengo estos ficheros, voy a ver 3.000 ficheros más, ¿vale? Entonces, cuando yo me llevo el paquete uno a otro proyecto, me estoy llevando todos esos ficheros, ¿vale? De forma que, eh, claro, aquí con paquete uno paquete 2 igual no se ve muy claro, pero imaginaros que yo me hago un paquete que llamo paquete de matemáticas, donde tengo creadas todas las funciones matemáticas que yo necesito. Tengo programadas todas las funciones que yo necesito. Una función que me calcula la raíz cuadrada, otra función que me calcula no sé, el área de un cuadrado, otra función que me calcula el volumen de un cubo, otra función, es decir, todas las funciones matemáticas que yo necesito. Y tengo un paquete creado, ¿vale? Que se llama paquete de matemáticas, por ejemplo. Entonces, si yo necesito, o otro proyecto, otro compañero necesita, dentro de mi equipo, dentro de la empresa, necesita funciones matemáticas, pues ya no le tengo que pasar, no tiene que copiar código, no, cógete este paquete y tú te lo llevas. Y ahora dentro de ese paquete, pues coge lo que tú necesites de ese paquete, ¿vale? Que ahora veréis cómo se coge, veréis que es muy sencillo, ¿vale? Entonces, la función de un proyecto, pues como veis, es poder agrupar todas estas cosas, ¿vale? Y ya os digo, la función de los paquetes, que en principio él siempre parte de un paquete, aunque tengamos un programa tan simple como Hola Mundo. ¿Vale? Bueno, pues aún así, toda esta estructura él la ha creado. Ya visteis ayer cuando hicimos nuestro Hola Mundo, toda esta estructura la teníamos. Luego, aparte, podemos crearnos nosotros más, ¿vale? Pero al menos esa estructura la voy a tener, por muy simple que sea el programa, ¿vale? Bueno, ahora vemos cómo crear nosotros todo eso. Bueno, pues si os parece entonces, bueno, pues todo esto vamos a verlo ya sobre NetBeans, ¿vale? Así que voy a compartir mi pantalla y, bueno, comenzamos si queréis a trabajar con NetBeans. Eh, ¿Alguna duda con respecto al tema de organización de proyectos, de cómo está formado, de en fin, todo lo relacionado a los proyectos? ¿Ha quedado claro todo?
A ver, Manuel hace una pregunta un poco enrevesada respecto a los objetos y clases. A ver, Manuel, te cuento. En realidad, el concepto de objeto, bueno, esto, a ver, yo te lo cuento así por encima, vosotros todavía, bueno, no sé, alguno a lo mejor tiene, lo diré, conocimientos de programación y ya sabe lo que es una clase y lo que es un objeto. Pero en realidad, los objetos y clases están muy relacionados. Las clases son como plantillas y los objetos son la materialización de esa plantilla, ¿vale? Para tú poder trabajar, ¿no? Digamos que es la instanciación de la plantilla de la clase, un objeto es la instanciación de una clase ya en memoria. Por ejemplo, eh, si tú tienes un objeto, imagínate que tuviera una clase que fuese coche, ¿vale? Entonces, una clase coche, pues tiene una serie de posibilidades. Una clase coche puede tener un color, ¿vale? Esa es la plantilla, ¿no? Para yo hacerme coche. Yo digo, pues para hacerme un coche yo puedo definir un color, puedo definir una potencia, puedo definir un tipo de combustible, puedo definir un precio, puedo definir una marca, puedo definir el número de asientos, ¿vale? Esa es la plantilla para yo crearme un coche. Cuando yo cojo y materializo esa plantilla en algo concreto, es decir, en un coche de color rojo, de 10.000 euros de coste, de marca Opel, de diésel, con 5 plazas. Esa materialización de esa plantilla ya en algo concreto, eso es un objeto, ¿vale? Bueno, esto a grosso modo es una breve resumen de lo que de la programación orientada a objetos que en el caso de Java y de bueno de todos los lenguajes prácticamente modernos, porque prácticamente todos están orientados a objetos, pues es el grueso del lenguaje, es decir, la programación orientada a objetos tenemos que dominarla de arriba abajo, porque todos los lenguajes, ya os digo, la mayoría de todos los lenguajes modernos están orientados o trabajan de forma orientada a objetos, ¿vale? Bueno, pues como digo, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a trabajar con proyectos, ¿vale? Vamos a ver. Bien, por aquí tenemos el NetBeans, ¿vale? Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un proyecto nuevo, que como hemos dicho, pues NetBeans nos da opción a crear montones de tipos de proyectos. Nosotros cogemos el más simple que hay, que son los proyectos de tipo SE, que son los Standard Edition, ¿vale? Ese es el tipo de proyecto que vamos a crear y como decíamos, pues lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre. Pues, por ejemplo, le vamos a poner, a ver, este proyecto que vamos a hacer nos va a decir, por darle un nombre similar a lo que va a hacer, aunque tampoco podemos poner nombres excesivamente largos. Quiero decir, imaginaos que voy a hacer un proyecto que es para llevar la contabilidad de empresas de madera. No puedo poner ese nombre de proyecto. Tendré que buscar alguna abreviatura o algo así, ¿no? Pero siempre interesa poner nombres que luego cuando veas el nombre del proyecto te digan algo, ¿no? Bueno, pues este, por ejemplo, va a ser, nos va a decir si alguien es mayor o menor de edad, ¿no? Entonces le vamos a llevar mayor, menor. Y lo vamos a guardar. Ah, bueno, esperad un segundillo. Antes de crearnos el proyecto, vamos a hacer una cosa. ¿Os acordáis de los proyectos de ayer que no estamos viendo aquí? Bueno, nosotros podemos trabajar con proyectos que ya tenemos, ¿vale? Si yo me voy a abrir un proyecto y claro, busco dónde están los proyectos, en este caso ya lo tengo seleccionado porque fue la última ruta con la que trabajamos, ¿vale? Pero si no, yo sé dónde lo había puesto, en C dos puntos y dentro de C estábamos en pruebas, ¿vale? Entonces en pruebas ya me está enseñando los dos proyectos que hicimos. Cojo, por ejemplo, proyecto, la prueba uno, ¿no? Y abro el proyecto. Pues como veis ya tengo el proyecto con el que estuvimos trabajando ayer, ¿vale? Que era el proyecto que nos decía los tres olas, ¿os acordáis? ¿Vale? Bueno, quería haceros reseña esto para que veáis cómo recuperar un proyecto de los que habéis usado, ¿no? Porque yo os decía ayer que lo normal es que cerremos los proyectos con el fin de que, bueno, no nos entorpezcan, ¿no? Aunque yo puedo ahora mismo crearme un proyecto y que mi proyecto se ponga aquí a continuación y yo
mi proyecto va a tener sus cosas dentro, evidentemente, no se van a mezclar con las del otro y tal, ¿no? En ese sentido no hay problema, pero bueno, lo normal es que si yo ya no voy a trabajar con este proyecto, pues que lo cierre, ¿vale? Haga un close y que ahora yo comience con otro. Pero eso no quiere decir que no, si lo necesito, no pueda recuperarlo, ¿vale? Simplemente tengo que buscar dónde está y ya él me lo abre, ¿vale? Bueno, pues vamos a crearnos nuestro proyecto, que le vamos a poner, hemos dicho, mayor, menor, y que vamos a grabar también dentro de el mismo sitio por tener todo el trabajo agrupado, ¿vale? En pruebas, ¿vale? En esa carpeta, pues nuestro proyecto mayor, menor, finish. Y ya tenemos nuestro proyecto con la estructura que hemos dicho que nos va a crear. Lo que yo decía antes, en la diapositiva que os he enseñado, es que, bueno, en este caso él ya no ha creado esta estructura, ¿no? Pero si yo necesitara lo que hemos dicho antes, por ejemplo, digo, bueno, yo me voy a hacer un montón de funciones para esto, para trabajar con este proyecto, pues que están relacionadas con cuestiones matemáticas, ¿no? Pues yo me puedo crear un nuevo paquete, ¿lo veis? Que vamos a llamar funciones matemáticas. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y ahora ya dentro de ese paquete no se olvide que no deja de ser otra cosa que un contenedor, al fin y al cabo. Es decir, el paquete en sí no sirve para nada, pero yo me puedo crear un fichero fuente, un Java Class, donde pues a lo mejor en este fichero van a estar todas las funciones relacionadas con cálculos trigonométricos, ¿vale? Y me voy a crear, si queréis, otro paquete, digo, perdón, otro método, otro fichero, donde me voy a crear pues, todas las funciones relacionadas con cálculos estadísticos. Y entonces todo lo que yo programe relacionado con temas estadísticos, pues lo programaré aquí dentro. Veis que al crear el paquete cálculo estadístico, perdón, el fichero cálculo estadístico, él ya me ha creado un public class cálculo estadístico, ¿vale? Y ahora yo dentro lo único que tengo que hacer es empezar a programar cosas, ¿vale? Y lo mismo para cálculos trigonométricos, ¿ves? Él ya me ha creado una clase, todo está dentro de clase, lo que yo os decía antes, ¿vale? Y ahora, ¿cómo podría usar yo, por ejemplo, cálculos estadísticos dentro de mi programa? ¿Vale? Que fijaros que mi programa está en otro paquete distinto, ¿vale? Yo llego a mi programa y digo, necesito los cálculos estadísticos. Pues mirar, tan sencillo como esto. En mi programa, veis que mi programa está colgando del paquete mayor-menor, ¿vale? Porque cuelga a su vez del proyecto inicial, ¿vale? Bueno, pues simplemente tengo que decirle, necesito, ¿os acordáis ayer cuando dijimos para lo diré, para introducir datos por teclado, dijimos, tenemos que decirle a Java cómo se introducen los datos por teclado y para eso tenemos que importar, ¿no? Tenemos que traernos bueno, ayer le llamamos librerías, unas funciones, ¿vale? Donde está programado cómo coger información por teclado. Bueno, pues aquí estamos más o menos en lo mismo. Tenemos que traernos import. Eh, Fijaros, a partir del paquete, funciones matemáticas, punto, y veis que él ya me está diciendo, vale, dentro del paquete de funciones matemáticas tienes cálculos estadísticos y cálculos trigonométricos. Pues tú ya le puedes decir, pues yo necesito trabajar con cálculos estadísticos. Y ahora ya lo que estoy haciendo es que mi programa que me he hecho de mayor-menor ya tengo accesible, es decir, cuando yo me ponga aquí a programar ahora, pues ya tengo accesible todo lo que haya programado dentro de cálculos estadísticos, ¿vale? Vamos, evidentemente ahora mismo no hay nada, pero si hubiese funciones que hacen lo que sea, pues ya tengo accesibles esas funciones. El equivalente a lo que dijimos ayer, pues nosotros, cuando nosotros hacíamos lo del escáner, no sé si os acordáis, pues nosotros en primer lugar teníamos que hacernos nuestro import, ¿vale? Para poder trabajar con el escáner y luego ya a partir de ahí teníamos disponible
pues todas las, lo diré, todas las funciones relacionadas con el escáner, ¿vale? Ya concretamente, pues en Nextline que nos leía de teclado, ¿vale? Pero ahí había montones, ¿no? Entonces, como efectivamente, como dice Carlos, en Java tenemos montones de paquetes, porque además de los que tenemos ya de por sí de Java, ¿vale? Como por ejemplo el que usamos ayer para leer de teclado, pues ya hay otros paquetes de otras personas que han hecho, que han programado cosas y lo han querido aportar, ¿vale? Pues yo puedo utilizar paquetes de esos también, ¿vale? Pues si son cosas que ya están programadas, que a lo mejor me hacen falta a mí, pues digo, ¿para qué las voy a programar yo si ya alguien las ha programado por mí? ¿Vale? Y esa es la filosofía, ¿no? Es decir, si yo cojo y me creo este paquete, por ahora ya lo único que tendré que hacer es este paquete, que cuando yo me lleve ese paquete a otro sitio, lo que me estoy llevando es todo lo que hay dentro de ese paquete, ¿vale? Y a su vez, otra persona para usar esto de aquí, lo único que tiene que hacer es importar el paquete, ¿vale? Y pues ya utilizar lo que necesite, ¿de acuerdo? Tampoco tiene que importar todo el paquete, ¿vale? Ya estáis viendo que puedo importar solo lo que yo, estrictamente lo que necesite, ¿vale? Pero esa, a grosso modo, es para que tengáis una idea de cómo funciona todo el tema este de paquetes y todo el tema de, bueno, de ficheros dentro de paquetes en Java, ¿no? Y sobre todo para que veáis las posibilidades, ¿no?, que nos da un lenguaje que funcione de esta forma. Bueno, tampoco hagáis esto que todos los lenguajes funcionan de la misma forma. En algunos se llaman paquetes, en otros librerías, en otros DLL, pero al final más o menos todos los lenguajes funcionan de la misma forma. Es decir, hay montones de cosas programadas por fuera que nosotros podemos importar, ¿vale? Y utilizar dentro de nuestros programas. Vale, Alex dice que cómo guardaríamos solo el paquete. Bueno, eso complicaría no. Lo que pasa es que tendríamos que hacernos, si solo queremos guardar el paquete, tendríamos que hacernos un proyecto, en vez de Java SE que nosotros hemos elegido, pues hay un tipo de proyecto que es para crearnos paquetes precisamente. Entonces tendríamos que hacernos un proyecto para crearnos paquetes, ¿vale? Y lo que haríamos en ese caso, porque claro, estos son paquetes que yo he programado y que por tanto yo pues, directamente los dejo metidos en mi proyecto. O sea que aquí la cosa la tenemos fácil, ¿no? Pero cuando son paquetes externos, ¿no? Imaginaros que lo ha programado otra persona. Nosotros tendríamos que ese paquete ponerlo en algún sitio dentro de nuestro disco físicamente, ¿vale? Y luego a través de las librerías, ¿vale? Importarlo, ¿vale? Tenemos que añadir eh, añadir la librería donde esté. Y entonces lo que habríamos conseguido es que eso ya tenerlo disponible aquí. Y de esa forma, cuando hagamos un import con el nombre que sea, pues ya podemos ponerlo dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Es decir, que en este caso, como soy yo el que lo está programando, pues lo tengo aquí disponible y lo tengo aquí a mano, no he tenido que hacer nada. Pero si lo hubiese hecho otra persona, pues otra persona habría creado un proyecto de tipo paquete, ¿vale? Para hacer paquetes y bueno, y entonces a mí lo que me estaría pasando son esas librerías que yo tendría que poner en algún sitio físicamente dentro, ya os digo, dentro de mi disco y pues a través de estas opciones importarlas. De todas formas, esto ya es un poco avanzado, quiero decir, hacer ese tipo de cosas las haremos, pero que es un poco avanzado, ¿no? Ser capaces de crear esas cosas, ¿no? De todas formas, bueno, está bien que el hecho de que os intrigue cómo hacer esto, quiere decir bueno, que estáis viendo, bueno, la utilidad, ¿no? De real de los paquetes, ¿no? Pienso que, no sé cómo lo veis vosotros, yo creo que es una forma, bueno, por un lado ya estáis viendo de organizar, ¿no? Porque yo aquí te puedo tener una serie de cosas y aquí tengo otras que están programadas por otro lado, ¿no? Organizar por un lado, ¿no? Pero por otro lado, y sobre todo, yo creo que la función más gorda que le podemos sacar a esto casi es la de eso, la de poder reutilizar el software, ¿vale? Bueno, pues centrándonos ya en nuestra aplicación, como os digo, vamos a hacer una aplicación pues que nos saque. Bueno, tengo pensadas varias para hoy,
Pues por ejemplo, esta que nos saque, que nos lea dos números de teclado, ¿vale? Fijaros, yo voy a proponer el problema, ¿vale? Tenemos que pensar primero en base al algoritmo, ¿no? En cómo tendríamos, qué instrucciones, sin pensar en Java, ¿vale? Tenemos que ver qué instrucciones tenemos que poner y luego ya, una vez que tengamos esas instrucciones, ya vamos buscando las instrucciones de Java que se adaptarían a eso, ¿vale? Bueno, entonces os planteo el problema. El problema es, necesitamos una aplicación que nos lea dos números y que una vez que ha leído los dos números, pues nos diga cuál es el mayor de los dos. Nos diga, pues el mayor es el primero que ha introducido, que es pues 23, o lo que sea, lo que yo haya introducido. Es decir, la aplicación debe de detectar de esos dos números que yo introduzco cuál es el mayor y en base a cuál sea el mayor, pues debe de darme una respuesta. ¿Vale? ¿Entendéis el problema? Vale. Pues bueno, pues vamos a empezar ya os digo, primero vamos a desglosar este problema en qué pasos tenemos que ir construyendo. Vamos a construir el algoritmo, ¿vale? Y luego ya pues vemos en Java pues qué cosas tendríamos que decir. Vamos a ver. A mí se me ocurre que en primer lugar tenemos que introducir dos números. Eso está claro, ¿vale? Luego entonces, vamos, ahí no hay ninguna discusión. Y ahora, una vez que tenemos esos dos números, pues tendremos que compararlos y ahí es donde entra, ¿conocemos alguna instrucción que nos permita comparar dos números? Ahí es donde entran los condicionales que yo he dicho, ¿vale? Y una vez que comparemos, pues yo diré, si el número uno es mayor que el número 2, acordaros de cómo funcionaban los condicionales. Los condicionales podían, si yo te hago una pregunta, además una pregunta a la que tú me puedes responder sí o no, pues me puedes decir que sí, o me puedes decir que no. Si me dices que sí, ejecutaré un grupo de instrucciones y si me dices que no, ejecutaré otro grupo de instrucciones. Ya lo tenemos resuelto. ¿Pilláis mentalmente cómo crearíamos el programa? Ya os digo, y ahora ya nuestro siguiente problema es ver pues esas cosas en Java cómo se escriben. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos? Venga, pues vamos a ponernos a escribir en Java. Entonces, lo primero que hemos dicho, tenemos que introducir dos números. Fijaros que esto que yo he dicho, podríamos incluso escribirlo. Podríamos escribirlo, podríamos hacernos un ordinograma como lo hacíamos al principio, podríamos escribirlo en plan frases que escribimos, es decir, no son instrucciones de ordenador. Entonces yo puedo poner introducir número uno, introducir número 2, comparar número uno con número 2. Si es que sí, o sea, el número uno mayor que el número 2. Si es que sí, pues entonces decir que el número uno es mayor que el número 2. Si es que no, decir que el número 2 es mayor que el número uno. Escrito tal que así. Pero veis, ya tengo yo la estructura del programa que tengo que construir, ¿vale? Y ahora ya eso que tengo escrito así a lo bestia, ¿vale? Que es lo que podríamos llamar pseudocódigo, acordaros, pues ahora ya lo paso a Java. Ahora ya es donde nos ponemos a programar. Entonces, tenemos que introducir dos números, hemos dicho, ¿vale? ¿Cómo se introducían números en Java? A ver, ¿se acuerda alguien? Cosas que tenemos que hacer para introducir números en Java. Pues en primer lugar, como Java no sabe cómo se introducen números, bueno, números ni nada, cómo se introduce por teclado, pues tenemos que hacer un import javautil.scanner, ¿vale? Donde nos estamos trayendo precisamente pues un paquete que está programado, que alguien ha programado, ¿vale? Donde se dice cómo se tienen que introducir los números, ¿vale? Bien, eso para introducir, bueno, datos por teclado. ¿Qué cosas teníamos que hacer más para introducir datos por teclado? Pues teníamos que declararnos una variable, ¿vale? Que podíamos llamar como nosotros quisiéramos, pues lector, por ejemplo. Scanner lector igual a new scanner system int. Y ahora, fijaros, yo os digo, si esta instrucción, vamos, estas dos instrucciones que yo he puesto aquí, esta y esta, la comparáis con lo que escribimos ayer, veréis que es exactamente igual. Lo único que puede cambiar es esto, porque esto es un nombre que yo me he inventado. Entonces, igual ayer
a la cabeza me vino lectura y hoy me ha venido lector y mañana me puede venir coger de teclado, ¿vale? Porque ese es un nombre que yo me acabo de inventar, pero el resto todo es exactamente igual. A lo que yo voy de siempre de programación, de que hay muchas cosas mecánicas que en realidad es copiar y pegar. Es decir, que tampoco os complique mucho el decir, "Ostras, me tengo que aprender de memoria esto de scanner, new scanner, system in". No, no, tranquilos, que si esto siempre es igual. Aparte que cuando lo hagas 10 veces ya lo vas a saber, pero bueno, que aún así tampoco os complique mucho la vida eso, ¿vale? Bueno, pues entonces, a lo que íbamos. Ya tenemos el método para leer, ¿vale? Ahora ya lo único que tenemos que hacer es leer, ¿vale? Entonces, como lo que vamos a leer son números, ¿vale? Y claro, una vez que yo leo un número, lo tengo que meter en algún sitio, ¿vale? En programación, cuando tengo que meter un valor, algo dentro de un sitio, ese sitio, ¿cómo lo llamamos? Variable. En programación tenemos que crearnos un hueco, una variable, ¿vale? Donde meter lo que yo voy a leer ahora mismo. ¿Vale? Yo le voy a dar una instrucción para que el ordenador se pare, ¿vale? Acordaros de que se para el cursor, se queda el cursor parpadeando, esperando a que el usuario teclee, pero el usuario una vez que teclee el número, ese número que teclee el usuario hay que meterlo en algún sitio, hay que guardarlo en memoria en algún sitio. ¿Dónde? En una variable, ¿vale? Ahora, las variables, pues depende de lo que yo vaya a meter, son de un tipo o de otro. En fin, no es igual si yo tengo que guardar, pues qué te digo, unos calcetines, que si tengo que guardar pues una televisión. El hueco no es el mismo. Pues aquí estamos en lo mismo, no es igual si yo tengo que guardar un nombre de 90 caracteres que un número de 2 caracteres, ¿vale? No ocupan el mismo espacio, luego no es lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que depende de lo que yo quiera guardar, usaré lo que en programación se llama un tipo de dato u otro. En nuestro caso, vamos a comparar números, vamos a trabajar con números. Entonces, el tipo de dato con el que vamos a trabajar es un entero, ¿vale? Números enteros. En Java se llaman int, ¿vale? Y me voy a crear un número que se llama número uno y me voy a crear otro número que voy a llamar número 2. Estos nombres me los acabo yo de inventar. Se puede llamar número uno, se puede llamar N1, se puede llamar... Me da igual, ¿vale? Carlos dice que en Visual Basic se llama integer, efectivamente, ¿vale? Normalmente, sí, en distintos lenguajes te puede variar esto, es decir, el concepto es el mismo, porque al final es un entero lo que estás guardando, un número sin decimales, ¿no? Pero sí es verdad que te puede variar, pues eso, te puede variar el nombre, porque en ese caso, efectivamente, en Visual Basic, pues estamos hablando de integer y aquí estamos hablando de int, ¿vale? Pero el concepto es el mismo, ¿ok? Bueno, luego algunos lenguajes tienen, por ejemplo, a ver, no quiero tampoco entrar mucho en detalle porque esto es una introducción y no, pero luego tienen múltiples tipos de enteros. O sea, un entero al fin y al cabo es un número sin decimales, ¿vale? Pero luego yo he dicho que el tamaño importa, aquí el tamaño importa. Entonces no es igual que yo diga, bueno, pues si yo voy a guardar solo 0 y 1, un 0 y un 1 está claro que necesita un hueco determinado. Pero si yo voy a guardar números de hasta 32.000, por ejemplo, pues necesito otro hueco. Y si los números que voy a guardar son de hasta 2.000 millones, pues necesito otro hueco. Entonces, hay lenguajes que me dan distintos tipos de enteros, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poquito a poco. Por ahora tenemos un entero que se llama int y que me permite guardar números sin decimales. ¿Ok? Efectivamente, Carlos. Veo que, bueno, ahí ya has mezclado el double también, que ese ya nos permite decimales, pero bueno, efectivamente hay distintos tipos, ¿no? Por ahora, ya os digo, nosotros necesitamos enteros y le llamamos int y va que chuta, ¿de acuerdo? Bien, pues ya tenemos los dos huecos en memoria, ¿vale? Pero están vacíos, vamos a llenarlos, ¿vale? ¿Cómo los llenamos? Pues con lo que el usuario teclee, ¿vale? Lo que el usuario teclee a través del el cursor que se le va a quedar ahí parado y que el usuario va a tener que meter un número, ¿vale? Entonces, el número uno le vamos a asignar lo que el usuario teclee con lector
next. Y fijaros que el lector, bueno, me aparecen aquí un montón de cosas, ¿no? Next index, double, next. Además, esto, fijaros, a colación de lo que dice Carlos, del byte, del long, del boolean, del double, fijaros que algunos de esos estamos viendo por aquí, ¿vale? El big integer, el big decimal, el boolean, el double, float. Bueno, a lo que voy es que en realidad el lector pues me dice, tú, igual que en los tipos de datos, yo he declarado int porque quiero meter números sin decimales, el lector también me dice qué tipo de datos o qué cosa va a meter el usuario, ¿vale? Nosotros ayer usamos next line porque el usuario iba a meter el nombre, ¿no? Y el next line lo que nos mete es un grupo de caracteres hasta que tú le des al intro. Entonces, en el next int lo que nos permite es recoger un conjunto de números, ¿vale? Luego, entonces, esto lo que nos cogería es un número, el usuario teclea bueno, 123 y le da el intro, entonces el 123 se mete dentro del hueco que tenemos en número uno, ¿vale? Ahora, el número 2 pues hacemos lo mismo. Lector, con next, es el mismo tipo de datos, next, int, y ahí lo tenemos. Ya tenemos los dos números metidos, ¿vale? Pues ahora, ¿qué tenemos que hacer con esos dos números? Pues si miramos en aquello que yo os dije, pues lo podemos incluso escribir, ¿no? Pues lo siguiente que tendríamos que hacer es compararlos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la sentencia if dentro de Java que nos permite hacer una comparación, ¿vale? Entonces, a mí me permite decir if número uno mayor que número 2. Entonces, si es que sí, eh, yo entre llaves tendré que escribir las instrucciones que quiero que se ejecuten caso de que sea que sí. Entonces, si el número uno es mayor que el número 2, pues entonces las instrucciones que yo ponga ahí se van a ejecutar. Y si no, fijaros que esto de la propia traducción lo saco, else, pues yo pondré entre llaves las instrucciones que quiero que se ejecuten caso de que no se cumpla, es decir, de que el número 2 sea mayor que el número uno, ¿vale? Alguno seguro que me va a decir ahora, seguramente Carlos, que el que apuntilla, bueno, y si son iguales, no se van a meter números iguales, no existen los números iguales, porque si no, tenemos que poner más if todavía y complicamos más el programa, ¿vale? Bueno, es una broma, ¿no? Pero es verdad que si son iguales, ahora mismo, bueno, ahora vemos qué pasa si son iguales, ¿vale? O sea, por uno de los dos sitios se tiene que ir, ¿vale? Es decir, que aquí el flujo o va por uno o va por otro, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Como dice Delia, también podríamos nosotros forzar, ¿vale? A hacer un mayor o igual o un menor o igual, con lo cual ya estaríamos seguros de por qué sitio se va a ir, ¿vale? Pero bueno, tampoco, ya os digo, no existen los números iguales, así que por ahora eso no nos complica. Bueno, total, que estamos metiéndonos aquí y decimos, si el número uno es mayor que el número 2, pues a ver, ¿qué mensaje podemos dar? Y ya nos vamos a la instrucción que conocemos, que es para sacar mensajes por pantalla. System.out.println. A ver, ¿qué mensaje damos? Pues que el número mayor es el... A ver, espero vuestra ayuda. Efectivamente, el número uno. El número uno. Incluso podemos mostrarlo si queréis. Más número uno. ¿Veis lo que estoy haciendo? ¿Veis que número uno este lo saco de las comillas? Porque si lo meto dentro de las comillas, entonces no me va a mostrar el contenido de número uno. O sea, con esto, si yo por ejemplo en número uno he metido el 67, pues a mí el mensaje que voy a ver en pantalla va a ser el número mayor es el número uno, guión, 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 67, ¿vale? Eso es el mensaje que a mí me va a mostrar, haciéndolo así, ¿vale? Por eso saco el número, pongo
ponme esta cadena de aquí, más el contenido de esta variable, ¿vale? Y ese es el mensaje que yo voy a ver, ¿vale? Y si no, ¿qué ocurre? Pues si no, la cosa está clara. O es A o es B. El número mayor es el número 2 y directamente podemos ponerle también número 2, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo con lo que he escrito? Bueno, a ver, dice Delia que modifiquemos. Bueno, en realidad he modificado, ¿eh? Porque lo que estoy dando el mensaje es el número mayor es, y en este caso estoy diciendo el número 2. Antes dijimos que el mayor es el número uno. Es decir, que, ¿vale? Que hemos modificado el mensaje, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo con esto, no? Yo voy a ejecutar este programa para que veáis el error que hemos cometido, ¿vale? Un error que yo he dicho siempre, cuidado, que esto no, los programadores no podemos cometer ese error. Mirad, yo lo voy a ejecutar, ¿vale? Vale, ya se está ejecutando el programa. ¿Ahora qué? Aquí es donde estamos viendo en la parte de abajo, ya lo sabéis, ¿no? Efectivamente, lo que dice Delia. Es decir, a ver, teníamos que poner mensajes, porque si no, es verdad que si yo, fijaros, el programa funciona, es decir, si yo pongo 45 y pongo pues, 67, me dice el número mayor es el 2 y me dice el 67. O sea, el programa ha funcionado, pero a ver quién es capaz de ejecutar, o sea, qué usuario es capaz de ejecutar este programa cuando ve ahí un cursor y diga, ¿esto qué pasa? ¿Se ha bloqueado? ¿Esto qué ha pasado aquí? ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, fundamental, vamos a parar el programa, avisar al usuario, dar mensaje al usuario, a los usuarios, ¿vale? Tenemos que hacer programas que sean fáciles de usar. Entonces, si yo le digo aquí, introduce al usuario, introduce el primer número, y claro, y ahí no enseño nada, simplemente ese mensaje, introduce el primer número. Después, fijaros que es bastante habitual, ves que yo estoy copio y pego constantemente, ¿no? Bueno, esto mientras sea código vuestro es correcto, ¿eh? Luego vayáis a copiar y pegar del compañero, eso no vale, ¿vale? Mientras sea código vuestro, no es mala idea. Introduce el segundo número. Ciertamente muchas instrucciones pues son iguales y fijaros, solo cambia a lo mejor el texto y viene mejor a lo mejor copiar la instrucción y pegarla que escribirla de nuevo, ¿no? Bueno, pues ya nada más que con esas dos instrucciones que yo he puesto, pues claro, ahora veis, ahora ya me sale aquí un mensajillo que me dice introduce el primer número. Pues bueno, ya me está, o sea, ya está claro, ¿no? Me está pidiendo un número, ¿vale? Pues venga, ya meto yo un número, introduce el segundo, pues 23. Ahora el número mayor es el número uno, que es 45, ¿vale? ¿Ok? Eso no quiere decir, y os voy a poner aquí otro ejemplo de la torpeza de los usuarios, que ya como programadores tenemos que tener en cuenta. Eso no quiere decir que ahí pone introduce el primer número y cualquier usuario del mundo va a llegar y va a decir, hola, ¿qué tal? Y entonces tu programa va a hacer eso. O sea, se va a romper, ¿vale? Porque tu programa ahora mismo no está controlando los errores. Eso nos lleva ya a otro punto que tendremos que avanzar cuando ya nos metamos en programación de lleno, que es el control de errores, ¿de acuerdo? A ver, dice Manuel, y me imagino que Carlos lo ha estado comentando antes, de que faltaba por ahí cerrar, ¿no? El ENIF. A ver, se nota que venís de Visual Basic, ¿vale? Porque habláis de ENIF. Vamos a ver, aquí en C, en Java, no hace falta el ENIF. ¿Por qué no hace falta el ENIF? No, no se cierra. No es que no se cierre. Si os dais cuenta, veis que el propio editor me está marcando el cierre de esta llave. Los bloques vienen identificados por llaves, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé yo dónde empieza el else y dónde acaba el else?
porque hay una llave que comienza y una llave que finaliza. ¿Veis que todos los bloques son llaves? ¿Veis? Aquí empieza la función main y aquí acaba. Aquí empieza la class y aquí acaba, ¿de acuerdo? Y en el caso de los if, pues pasa lo mismo, es decir, el bloque del sí, o sea, la parte que queremos ejecutar, caso de que sí se cumpla, es esta de aquí y viene delimitada con llaves. O sea, todo lo que hay dentro de estas llaves, pues yo aquí podría poner 300 instrucciones más. Bueno, pues todas estas instrucciones se ejecutan en caso de que sí se cumpla la condición, todo lo que haya dentro de esas dos llaves. Luego viene el else, ¿vale? Que no es obligatorio, ya lo sabéis, puede ser, hay casos en los que no tenemos que programar nada si no se cumple, ¿vale? Bueno, pues si lo ponemos, pues también abriremos un bloque después del else que tendrá que ir cerrado, ¿vale? Entonces, lo que haya dentro de las llaves de ese bloque serán las que se ejecuten en caso de que no. Y tanto el sí como el no continuarán por la siguiente instrucción, que es esta de aquí. Que si queréis, no es mala idea tampoco hacer algo como esto, ¿no? Que al final del todo, como aquí ya se acaba el programa, diga fin de la ejecución, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma, pues el usuario, además de ver los mensajes, pues sabe que aquí ya se acabó el programa, ¿vale? Que ya no tiene que esperar nada más porque eso ya se ha acabado. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, pues voy a cortar compartir la pantalla. Y bueno, pues nada, si no tenéis nada que comentar respecto a lo que hemos estado viendo, pues cortamos.